Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro. Nos aliamos con la librería online más grande de Latinoamérica, que tiene un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Estos son miles de libros que tienen un envío de un día, es decir, que si lo pides ahora te llegará mañana o incluso hasta de pronto hoy. Les damos la bienvenida a un capítulo en el que estuvimos hablando con una periodista que fue merecedora de un premio Simón Bolívar al libro periodístico publicado en el 2021, porque escribió sobre un tema que aquí hemos intentado visitar de todas las formas posibles, sea a través de la novela, de la crónica, como lo es la diáspora venezolana y específicamente la revolución chavista en Venezuela. Me refiero a la autora Catalina Lobo Guerrero, autora de Los restos de la revolución, crónica desde las entrañas de una Venezuela herida. Catalina Lobo Guerrero nació en Bogotá en 1980, es periodista independiente colombiana, trabajó como corresponsal en Caracas entre 2012 y 2015. Desde hace 15 años escribe sobre política, derechos humanos, conflicto armado, salud y corrupción en América Latina. Sus reportajes, crónicas, noticias y columnas de opinión han sido publicados en The New York Times, El País, The Guardian, Semana, La Silla Vacía, Altair, la Red Global de Periodismo de Investigación y Salud con Lupa, entre otros medios. Estudió antropología en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Hizo una maestría en periodismo de investigación en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y es egresada del máster de creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Los restos de la revolución es un libro de crónicas que, como decimos en la entrevista, se lee como si fuera una novela con un poder de hipnosis narrativo que no solamente pues lo hace uno estar agarrado todo el tiempo, sino que también nos permite algo que muchos hemos querido desde hace rato, y es poder entender la complejidad de la realidad venezolana, la complejidad de la construcción de una figura como la de Chávez o la de Maduro. Y creo que en este caso Catalina Lobo Guerrero nos da las pistas y nos muestra el camino para cumplir con todo eso. Así que, sin mayores preámbulos, bienvenidos a una nueva entrega. Bienvenidos a un miércoles de Busca Libre y Paredro. Bueno, Catalina, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Bueno, muchas gracias, Camilo. Un gusto estar aquí contigo y para que conversemos. Créeme que el gusto es mío para poder hablar de tu libro, Catalina, Los restos de la revolución, un libro publicado ya hace un par de años, publicado en la primera edición fue abril del 2021, publicado por Aguilar, libro que además te hizo merecedora del premio de periodismo Simón Bolívar 2021 al libro periodístico. Y también, Catalina, con un tema que aquí siempre hemos manejado, que no solamente es la diáspora venezolana, sino la escritura desde la crónica y lo que implica voltear la mirada hacia la crónica en el momento de escribir. Sobre todo un libro como el tuyo, que ya adelanto a nuestros oyentes y te decía ahorita, se lee como una novela, en el mejor sentido, no que se desapegue de la realidad, pero en el sentido de hipnosis, prácticamente. Entonces yo quisiera comenzar, Catalina, contando, ¿por qué no nos cuentas? Tú escribes este libro, ya lo iremos viendo, pero tiene un marco temporal desde que apenas muere Chávez hasta las elecciones parlamentarias donde gana la oposición. Este es el resultado de 4 años tuyos de haber vivido, de haber trabajado como reportera en Caracas. Quisiera arrancar por ahí, Catalina. ¿Cómo terminas en Caracas, en Venezuela, trabajando como reportera? Pues mira, esto es el resultado de una obsesión. Básicamente, yo no era una periodista que cubría temas internacionales. Yo trabajaba hasta el 2012 en la revista Semana y hacía temas de lo que en la revista se llamaba Nación. O sea, yo cubría temas colombianos, algunos artículos más de política, otros más sobre conflicto armado, otros más investigativos. Pero por alguna razón yo empiezo a ponerle mucha atención a lo que está pasando en Venezuela y sobre todo a partir del momento en que Chávez se enferma y hay mucho secretismo y hay mucho ruido en torno a su enfermedad. No se sabía realmente qué tan enfermo estaba porque el gobierno lo quiso manejar de esa manera, ¿no? O sea, siempre diciendo el presidente ya está totalmente curado, pero tú tenías por otros lados versiones de otros médicos que decían, esto es un cáncer terminal. Entonces, a mí me empezó a parecer
como muy interesante toda esa situación. Y yo fui a Caracas a principios del 2012 por invitación de unos amigos mías, colegas venezolanos que querían hacer unos talleres de formación periodística. Me invitaron a dictar un taller allá y yo pasé casi como una semana en Caracas, me puse a reportear y yo dije, esta es la historia más importante de América Latina en estos momentos, la historia política más importante de América Latina que va a tener unas repercusiones realmente como insospechadas también en el resto del continente. O sea, el chavismo y sobre todo con Chávez, Chávez era un personaje monumental. Y él ya había tenido mucha influencia en el resto del continente y había tenido estas iniciativas, digamos, como diplomáticas de expandir el bolivarianismo por el resto de la región, tener sus alianzas, era, digamos, la ola rosada de la izquierda, em, pero se iba a morir. Entonces yo empiezo como a obsesionarme mucho con lo que iba a pasar en Venezuela y yo tuve como una intuición, Camilo, de que esta historia a mí no me la iban a contar, que esta historia yo no la quería leer, digamos, en otros periódicos, en otros medios, sino que yo quería como ser testigo directo de lo que estaba pasando allá y tomo la decisión en un arranque personal de irme para allá. Y yo básicamente tuve una conversación con el que era mi jefe en esos momentos en la revista Semana, Alejandro Santos, y yo le dije, mira, yo me voy para Venezuela, con o sin semana, básicamente, si ustedes me quieren enviar y me quieren apoyar, etcétera, maravilloso, y si no, pues yo me voy por mi cuenta. Y en un principio, Semana dijo, bueno, sí, me parece una buena idea que tú te vayas para allá. Y así fue como yo llegué a vivir ya a Caracas, pero llegué como en un momento muy raro, porque es que el líder de la revolución se estaba muriendo. Entonces, pues esa fue como la apuesta mía. Esta historia no me la van a contar a mí, esta historia más bien yo quisiera contarla. Bueno, es fascinante, Catalina, que tomes esta decisión y que te vayas a vivir y que te vayas detrás de una historia, ¿no? Eso Sí. ya habla mucho y creo que ahí tocamos una vena muy sensible de lo que es la labor periodística y cronística y de manera de crónica, porque es ir a perseguir algo que ni siquiera sabes qué va a salir. Catalina, ¿qué es lo primero que recuerdas de esa llegada en ese momento a Venezuela? Pues mira, mis amigos venezolanos, después de que yo llegué, empezaron a hacer un chiste conmigo, que era que básicamente a donde yo llegaba se morían dictadores, porque también, o sea, como que Chávez estaba en las últimas, no se sabía si se iba a morir o no, y entonces mis amigos venezolanos me empezaban a decir, chicas, ¿qué te está esperando? O sea, haz tus maletas, vente para acá, ¿cuál es la demora? Y efectivamente, o sea, yo en un principio iba y venía todo el tiempo, en el 2012 me la pasé más, o sea, más en Venezuela, pero iba y venía, todavía no me había mudado, o sea, todavía yo tenía un apartamento todavía en Bogotá, o sea, no me había trasladado del todo. Y yo finalmente hago mi trasteo eh, el, el 3 de marzo del 2013 y Chávez se muere el 5. Entonces, me convertí como en un chiste para mis amigos, de que, bueno, te estaba esperando para morir. Y luego coincidió que en Cuba me pasó lo mismo. Yo me fui a Cuba a un viaje y también se murió Fidel. Entonces, era como que, bueno, te vamos a patrocinar ahora un viajecito a Nicaragua, ¿no? ¿No quieres irte para allá o vete para Zimbabue? O sea, era como, se volvió un chiste. Pues mira que acá arranca ya en la página 23 y este es el inicio de tu libro. Ha fallecido Hugo Chávez Frías, pero tú pones HCHF. 4:25 p.m., martes 5 de marzo de 2013. Lo escribí así en mi libreta de notas, quizás para empezar a creérmelo o por si necesitaba recordármelo después, como si fuera a olvidar el momento oficial de la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de Venezuela, líder de la Revolución Bolivariana Socialista del siglo XXI, o como era conocido por sus seguidores, sin nombre ni apellido y con mayúscula, comandante. Entonces tú llegas y a los 2 días ocurre esto. Mm. Me interesa preguntarte, Catalina, tú ya te ibas con la idea de que esa historia no te la iban a contar. ¿Cómo fue tu encuentro
con la gente, con el pueblo venezolano en un momento como ese? Es decir, ¿confirmaste esta certeza? ¿Sentiste que la gente te empezó a hablar como quien ve el muerto y siente que ya tiene que expulsar? ¿O, o cómo fue? Pues mira, yo arranco la historia por ahí porque además ese fue para mí como el momento que hizo que después yo quisiera escribir un libro al respecto. Esa noche yo me voy hasta el hospital militar donde tenían a Chávez en sus últimos días. eh, y yo empiezo a notar como un comportamiento como muy extraño y muy particular entre la gente, porque había como una mezcla de cosas, había una tristeza profunda, había gente llorando como si se le hubiera muerto la mamá o el papá, o sea, de ese nivel, digamos, como de hacer un duelo absolutamente dramático y muy sentido, gente llorando, gente histérica también. Había gente muy agresiva también, gente diciendo que al comandante lo habían asesinado, por ejemplo, que ese cáncer se lo habían era inoculado los agentes del imperio, por ejemplo. O sea, había todo tipo de versiones también, ¿no? De que algunos decían es que se enfermó de tanto trabajar por nosotros y otros decían es que lo mataron. O sea, y son duelos distintos, el duelo de una enfermedad y el duelo de un asesinato. Em, y esa noche el ambiente estaba muy cargado, había gente que también se había puesto a tomar desde temprano. Y era muy curioso porque la gente en vez de estar vestida de negro luto, estaban todos vestidos, mucha gente vestida con camisetas rojas o camisetas con la cara de Chávez. O sea, era un momento como de salir a decir, estamos más firmes que nunca también con este proyecto político que llaman la Revolución Socialista Bolivariana del siglo XXI. Y yo siempre que voy a un lugar donde es un espacio, digamos, muy concurrido, busco acercarme siempre a donde hay muchas mujeres y también en esa ocasión vi algunos niños. Lo hago como por un sentido de protección. Cuando hay muchas muchedumbres, yo tiendo como siempre a ubicarme donde veo más mujeres. Y ese día lo hice y empecé a hablar con varias de ellas, empecé a recopilar testimonios, algunas hablándome como si Chávez hubiera sido su marido, por ejemplo, y lo mucho que lo amaban. O sea, era muy impresionante escuchar todo esto, ¿no? La forma como él había tocado como sus vidas. Alguna gente nunca lo conoció, era simplemente un personaje que veían a través de la pantalla de televisión, en las cadenas oficiales de radio y televisión, pero pues era alguien que estaba permanentemente en la vida de los venezolanos, pues durante más de una década. Entonces se les vuelve como un personaje cotidiano. O sea, es como que te sientas a comer, pero en la pantalla está Chávez acompañándote mientras tú estás cenando. Se volvió ese tipo de personaje para los venezolanos. Para hacerte el cuento corto, en un momento dado yo sentí que la atmósfera cambió y hubo gente alrededor mía que se empezó a poner un poco agresiva y que estaban un poco incómodos con la presencia de varios periodistas. Esa noche, de hecho, ahí atacan a algunos periodistas de otros canales de prensa o de televisión, y una mujer a mí me empezó a increpar también, que yo qué estaba haciendo ahí, que me acusó de estar trabajando para Globovisión, por ejemplo, que era el canal considerado opositor. Y yo traté de convencerla diciéndole, no, mira, yo le mostré mi credencial de prensa, yo trabajo para una revista en Colombia, no soy venezolana, pero yo muy rápidamente entendí que no había forma de que yo iba a convencer a esta mujer. Ella no quería escuchar razones y empezó a gritarme. Yo sentí que alrededor mío se fue formando como una especie de círculo y pensé que me iban a linchar. Y me empezaron a gritar, fuera, fuera, o sea, que me fuera de ahí. Yo adopté una actitud muy sumisa, agaché la cabeza y les dije, perdón si los estoy molestando, no se preocupen, yo lo último que quiero es causar molestia y me voy. Y me termino yendo de ahí, no sabía, o sea, ya se me había acabado la pila del teléfono, no tenía mucha plata. O sea, es como la situación perfecta porque yo cuando anunciaron la muerte de Chávez salí corriendo al hospital sin pensar mucho como en cómo iba a salir de ahí, ni dónde quedaba. Pues yo estaba muy recién llegada todavía, o sea, a pesar de que había ido y vuelto varias veces, pero pues yo no me ubicaba de todo todavía en la ciudad. Y bueno, termino saliendo de ahí por la ayuda de un fotógrafo de la presidencia, que me lo encuentro, él está sentado en un andén llorando, desconsolado, y yo, pues
pensé que algo le había pasado a él, que a él lo habían linchado, que alguien le había pegado. Y me le acerco, hablo con él y me dice que no, que él es fotógrafo de la presidencia y que está destrozado por la muerte del comandante. Él me termina acompañando hasta el metro más cercano y era muy raro porque yo era la única pasajera en un momento dado en el vagón de metro. O sea, era una situación rarísima. O sea, Chávez se murió y la gente salió despavorida a sus casas pensando que algo muy malo iba a pasar. O sea, al principio hubo embotellamientos en las calles, luego se cayó la señal de teléfono. O sea, es que fue un día realmente como muy, muy, muy extraño. Em, y bueno, finalmente yo llego como a la casa de un amigo donde me estaba quedando porque todavía no tenía como apartamento, y yo me metí entre la cama y tuve la sensación, o sea, tenía como una pregunta en mi cabeza que se me volvió un loop y que me duró 4 años seguidos, y esa pregunta fue: "¿Qué pasó aquí?". O sea, yo necesitaba entender qué era lo que había pasado en Venezuela para que un país reaccionara de esa forma ante la muerte de un presidente, porque había sido una reacción absolutamente sorprendente para mí y muy extraña. Y esa pregunta fue mi guía después durante los 4 años que estuve ahí, y ahí fue cuando también yo pensé: Esto yo lo tengo que poder contar y lo tengo que contar en un libro, porque el relato del día a día periodístico no alcanza a explicar una historia tan compleja". Y eso lo vemos lo vemos a lo largo de la lectura y lo vemos en el libro. Catalina, de las cosas que a ti te pasó, que yo te quiero preguntar, porque este sí que es un tema literario. Es Ujú. decir, es cuando uno lee novela histórica, cuando lees novela con llamémoslo, con un eje político, siempre nos encontramos con lo que es la creación de los discursos y la creación del discurso del poder, que tanto entra en contravía o en tensión con la verdad, con la veracidad. A ti te tocó la construcción de la imagen de Chávez. No obviamente desde la vida, que ya era mucho lo que se había hecho, pero te tocó desde la muerte. ¿Nos cuentas un poquito cómo viviste y cómo recuerdas esa experiencia de darte cuenta de cómo se estaba creando una imagen? Mira, a los pocos días de la muerte, yo me fui a la Avenida Baralt en Caracas. La Avenida Baralt es un sitio muy particular, está lleno de almacenes esotéricos, de almacenes de santos, de almacenes donde venden todo tipo de, no sé, velas, cosas para santería, hierbas para conjuros. O sea, yo digo que es como la avenida mágica de Caracas. Y lo que no existan esas tiendas, o sea, no existe, básicamente. Em, y yo empecé a recorrer esas tiendas para hacer como una reportería muy callejera para ver qué estaba pasando con la imagen de Chávez, porque en Venezuela existe una religión, pues una tradición que es la de María Leonza, y ahí en esa religión tienen algunas cortes, y en esas cortes aparecen algunos expresidentes y algunos exdictadores, y entonces en esa corte está Simón Bolívar y está Juan Vicente Gómez, que fue un dictador que gobernó por casi 30 años a principios del siglo XX, y la gente le reza a esas figuras como si fueran santos. Y yo quería saber si con Chávez estaba empezando a pasar eso. O sea, Chávez iba a ser un nuevo integrante de la corte de, de María Leonza, o qué era lo que iba a suceder. Y empecé a detectar que en estos almacenes estaban vendiendo ya estatuicas del presidente, a veces vestido con el camuflado y la boina roja y el uniforme militar, y a veces vestido con traje presidencial, con la banda tricolor atravesada en el pecho. Estaban vendiendo velas en honor a Chávez, y me llamó mucho la atención esa situación. En el centro de Caracas vendían fotos del presidente. O sea, era como que todo el mundo que tenía algún recuerdo de Chávez salió a comercializarlo también, a imprimirlo también. Y se empieza a crear este discurso de que Chávez es el comandante eterno. Ya desde la narrativa oficial empiezan a posicionar esta idea de que Chávez va a vivir por siempre y que él dejó sembrado en el corazón de todos los venezolanos la revolución, y que entonces son sus seguidores los que le van a dar continuidad a esto. Y todo esto fue muy instrumentalizado también en una campaña presidencial muy corta, que duró 2 meses y medio apenas, en el que Maduro es reelegido, y Maduro se hace nombrar el hijo de Chávez, por ejemplo. Hay un, hay un evento en la casa de la familia Chávez en Barinas. Yo fui hasta allá, estuve ahí,
Ese es el famoso momento donde Maduro dice lo del pajarito, que Chávez se le aparece. Entonces empiezan a mezclarse una cantidad de elementos mágicos religiosos para construir pues esta idea de que la revolución sigue a pesar de que el comandante ya no está y que él es el comandante supremo y eterno. Y tú nunca vas a escuchar que los chavistas hablen de que a Chávez lo enterraron, a Chávez lo sembraron, que es una palabra distinta, porque entonces si tú siembras algo, algo germina, ¿no? Algo da vida después, algo continúa. Y todo el tema de lo que fue el manejo de su cuerpo durante esos días, que lo tuvieron expuesto en capilla ardiente, o sea, todo fue una situación muy impresionante, o sea, para mí ver la forma como un país asume el duelo de un líder político como lo era él, fue una cosa como muy impresionante de ver y pues de ser testigo. Y yo siempre digo que fue como un privilegio, de verdad, como poder estar en primera fila y ver todo eso, que parecía real. Yo por esos días me estaba leyendo El otoño del patriarca. Yo decía, lo tengo totalmente subrayado, ese libro, porque había como ciertas cosas que yo decía, es que esto parece realismo mágico puro, realmente Increíble, muy increíble impresionante. esa experiencia, Catalina. Increíble leer la experiencia del otoño del patriarca En mientras ese estás momento, sí, viviendo todo esto sí, sí, y hay sí, y hay ese olor a muerto grande y los gallinazos moviéndose sí. como arranca, ¿no? No, Mira que y en esta la, cosa como de que, o sea, por esos días en Caracas estaba haciendo un calor impresionante y las calles estaban como tapizadas de hojas secas. Era como si se estaba viviendo, sí, era como un pequeño otoño, pero en el trópico, que es muy distinto, ¿no? Pero sí fue una situación realmente como bien especial. estoy buscando el inicio precisamente, Catalina, para leerlo porque creo que traigas ese libro en esta conversación me parece que tiene mucho. Entonces voy a leer la primera Dale, dale. frase del otoño del patriarca, ¿verdad? Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos, con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Solo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada, como querían los más resueltos, ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal, como otros proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que se diera en sus goznes los portones blindados que en los tiempos heroicos de la casa habían resistido a las lombardas de William Dampierre. Fue como penetrar en el ámbito de otra época, porque el aire era más tenue en los pozos de escombros de la vasta guarida del poder, y el silencio era más antiguo, y las cosas eran arduamente visibles en la luz decrépita. Catalina, si tú piensas, intentas recordar y traer este poder del chavismo, ¿qué rostro tiene para ti con la experiencia y con todos tus entrevistados que ahorita vamos a entrar? Pues es una cosa muy extraña porque es que es un poder que está en todas partes y a veces no es tan identificable, sobre todo después de que desaparece el gran líder, porque en el momento en que él estaba vivo, pues Chávez era el chavismo, punto. O sea, ¿cuál ideología era? La que se le ocurriera a Chávez, la que dijera el comandante, la que pronunciara en un discurso, era él, con todos sus pues con todas sus ideas originales, pero también con la amalgama de cosas que él fue mezclando para sustentar su propia revolución y sobre todo con un nivel también de carisma. O sea, yo nunca estuve frente a frente a Chávez, lo vi, digamos, un poco a lo lejos en manifestaciones políticas, en la calle, etcétera, pero a mí nunca me tocó hacerle una entrevista estando a menos de un metro de Hugo Rafael Chávez Frías y menos mal eso no pasó, Camilo, porque yo tengo testimonios de periodistas que eran, o sea, acérrimos opositores de él, personas absolutamente críticas de él, y en 3 segundos quedaban absolutamente desarmados, porque él tenía ese poder. Entonces era un poder absolutamente carismático, absolutamente encantador, que fue, digamos, como convenciendo y cautivando a mucha gente a su alrededor, pero que tenía un lado muy oscuro también, que tenía un lado narcisista, que tenía un lado autoritario, que tenía un lado represivo.
no tanto como, como Nicolás Maduro, pero lo tenía también. Y Chávez, por supuesto, como en esta cosa como de figura inmensa que era, no dejaba que nadie más le hiciera sombra. Entonces, mientras que Chávez estuvo vivo, él era la única cara posible de la revolución. Y eso es un problema para cualquier revolución, porque una vez el gran líder ya no está, pues digamos, cómo se va a reconfigurar todo lo que queda y quiénes eran como los que estaban a su alrededor. Era gente siempre muy servil a él, era gente siempre que no era capaz de decirle que no, y los que se atrevían, pues Chávez los apartaba del poder. Exactamente. Entonces, eso es difícil para que un proyecto político entonces sobreviva ya sin el gran líder. Me voy a saltar a la página 520, Catalina, y yo sé que esta no es una entrevista cronológica, pero es que creo que hay una frase, que es la gran frase de Maduro, que tú Ujú. pones en el libro, y que creo que tiene mucho que ver con esto, y de alguna manera yo creo que muestra todo el trabajo realizado y lo que tú traes narrativamente hablando. Se está hablando del momento en el que la oposición obtiene 76 escaños frente a 44, me parece que es, o 42 del Y ellos partido. logran la mayoría total en la Asamblea Nacional. Exacto, que logran la frase y de repente tú nos dices, Maduro había entendido que cuando Chávez murió, mucha gente no lo había elegido a él porque estaban deprimidos ante la desaparición del comandante y casi había perdido por eso. Lo habían descubierto después, analizando los listados del 1 por 10. Unos 930.000 compatriotas nuestros no habían ido a votar. Luego los habían buscado y esta vez había que hacer lo mismo porque él tenía la razón y la moral, sin shows ni comiquitas y no buscaba aplausos de nadie. Yo no estoy aquí para hacer un gobierno, yo estoy aquí para hacer una revolución, solo para eso. Ahí estaba la frase clave, la de esa noche y de todas las noches desde que él había asumido el poder como sucesor, la que había que subrayar y guardar para el futuro. La historia les había enseñado al comandante, a Maduro y al resto de los cuadros del partido que insistían en continuar su legado, que las revoluciones llegaban a su fin por el asesinato de sus grandes líderes, por golpes de Estado o guerras civiles, pero jamás por unos votos. Podían reconocer los resultados electorales oficiales y de esa manera presentarse como demócratas ante la comunidad internacional y ante la misma oposición, pero era una declaración formal sin contenido. Aunque lo dijeran, no aceptaban una derrota electoral. Algo que nos puedes decir de esto porque me parece que es muy potente y explica mucho. Recuerden que no importa desde dónde nos están escuchando, este libro lo pueden adquirir desde cualquier país a través de buscalibre.com, que además cuenta con miles de libros con envío en un solo día. Sí, o sea, yo creo que ellos siguen con ese chip revolucionario adentro y un revolucionario, digamos, muere con las botas puestas, como se dice comúnmente, ¿no? O sea, la idea de ir a elecciones, competir en franca lid y que los otros les ganen, pues de pronto es como un revés pasajero. Son unas elecciones en donde, pues sí, la oposición gana unos escaños en la asamblea, pero en realidad ellos han ido construyendo una revolución en donde ellos tienen el control total de todos los demás, de todas las demás instituciones. Entonces, un poco lo que yo hago en mi libro también es mostrar cómo ellos se van tomando el poder judicial, cómo ellos van empezando a controlar también todo el estamento militar, cómo ellos se van, cómo empiezan a controlar y a censurar también la libertad de expresión y los medios de comunicación, cómo se toman todo el aparato productivo del Estado, que es pues PDVSA, o sea, un país que depende de sus ingresos de las exportaciones petroleras en un 96%, pues el que controle PDVSA controla prácticamente la economía de un país. Entonces, la revolución apostaba a eso, ¿no? A ir ocupando una cantidad de espacios que antes, digamos, estaban en manos o de sectores privados o de otro tipo de los jueces, por ejemplo, que eran independientes o hasta cierto punto independientes, porque no hay que tampoco decir que la justicia venezolana siempre fue perfecta, eso es una falacia, pero pues nunca llegó al nivel de politización como se alcanzó a llegar con ellos. Entonces, pues en una revolución lo que importa es destruir todo lo viejo y crear todo lo nuevo, supuestamente, ¿no? Es esa vieja cosa de que no podemos
gobernar sobre estructuras, digamos, llámenlas como no las quieran llamar, liberales o neoliberales, o sea, este esquema de la democracia representativa liberal, hay que arrasar con eso y entonces nosotros tenemos que crear algo nuevo. Pero en realidad en ese proceso de destrucción, ¿qué fue lo que crearon ellos de nuevo? ¿Qué fue lo que crearon ellos de positivo? El libro se llama Los restos de la revolución porque lo que van quedando son restos. Y son esos restos en los que tú nos llevas, Catalina, de una manera, ya decía al principio, casi que con una cadencia novelesca. Y esto quiero decir, no, repito, no por desapego, por supuesto, a la verdad y a la realidad, sino por la forma como tú decides contar la historia. Y aquí tú eres una periodista, tú escribes crónica y acá siempre nos gusta detenernos en eso, cómo se ve el mundo para poder desarrollar la crónica y sobre todo cómo se decide, cómo instalarte tú en el relato y en el mundo, en el momento en el que vas a contar la historia, cómo le das voz y energía a ese yo narrativo que en una novela es narrador y aquí es periodista. ¿Por qué no Ujú. nos cuentas un poquito de eso, Catalina? ¿Cuáles fueron tus decisiones ya cuando te sientes y dices, voy a escribir este libro? ¿Cuáles fueron tus certezas o por lo menos hubo alguna idea que no querías negociar y decías, esto tiene que ser así? Certeza ninguna, siempre fue como una exploración y un experimento de ver cómo voy a contar esta historia y en eso yo me demoré varios años. Yo, Camilo, no fui capaz de escribir una sola línea, sino hasta que ya me salí de Caracas, porque me pasé 4 años tan metida dentro de la historia que no tenía como la suficiente distancia y yo necesité distancia física, o sea, necesité abandonar el país para poder ya sentarme a escribir y tratar de entender qué era lo que había pasado ahí. O sea, yo me pasé 4 años reporteando, primero como las cosas de coyuntura y lo que estaba pasando, pues porque yo era corresponsal, luego además empecé a trabajar de manera freelance, pero en paralelo a que yo hacía estas historias como del día a día, yo empecé a hacer otro tipo de reportería pensando más ya en el libro, que eran historias más a profundidad, pensando también ya en la construcción de personajes, o sea, empecé a pensar también narrativamente cómo voy a hacer esto, ¿no? Y la decisión de ponerme yo en primera persona como narradora, pues me costó llegar ahí porque por lo general muchas de las cosas que yo escribía siempre eran en tercera persona y eran, eh, digamos, artículos, por decirlo así, más formales en su estilo, sin tanta crónica, o sea, eran piezas más informativas, no narrativas. Pero en un momento dado sí tomo la decisión de que quizás la única manera y la manera más honesta, además de poder contar una historia sobre Venezuela, era desde la primera persona. Yo no quería como contar una historia en donde me parece como absolutamente soberbio de otros autores o de otros periodistas que a veces utilizan la palabra definitiva. Esta es la historia definitiva sobre Venezuela. No, no hay historias definitivas, hay relatos y hay múltiples voces y entonces yo quería contar lo que yo había podido entender de ese país, la reportería que yo había hecho, las historias con las que yo me había tropezado, las que yo había encontrado. Entonces, em, eso me tenía que meter yo como el vehículo para ir atravesando de una historia a otra, ir hilando, digamos, eso como el conector, porque no había otra manera de hacerlo. O sea, me pareció que era también la forma más, como más sincera, ¿no? Hubo, Catalina, una cosa que me pasó y por supuesto, gracias a esta decisión que tú tomas de involucrar y esta sinceridad, sentí algo muy particular volviendo a leer esos momentos de mucha ilusión para darse cuenta que no pasó nada, donde tú lo dejas al final del libro, pero incluso cosas que ocurren y uno empieza a recordar ya en 2023, que es el año en el que estamos grabando esto, ¿cómo fue esa impresión tuya recordar, cómo fue recordar momentos en los que se veía la luz para un cambio y ahora nos damos cuenta que nunca ocurrió? ¿Te genera tristeza, certeza o nada? O sencillamente devenir normal de la historia, me explico. ¿Cómo te relacionas con este trabajo hecho? A ver, mira, ya ha pasado un tiempo, entonces yo ya puedo hablar de una manera un poco más tranquila sobre Venezuela, pero
Al salir de ahí, yo tuve como una pequeña depresión después de que salí de Venezuela, después de que salí del país, porque yo sí hubiera querido quedarme. O sea, tuve como la sensación cuando yo llegué a vivir allá de que había por fin encontrado mi lugar en el mundo. Y era paradójico, porque era un país que, digamos, yo estaba pisando arena movediza. O sea, el país se estaba yendo al carajo cada día más. No se sentía tan así, no siempre se sentía tan así, especialmente no al principio, pero con el paso del tiempo sí, y a medida que Maduro, digamos, fue como atornillándose en el poder, pues aún más, y en la medida en que la crisis económica empezó a ser más acuciante y en la medida en que, digamos, hubo mayor represión, pues eso todo cambió para mí, pero en un momento dado, en un principio, yo llegué y yo había llegado era para quedarme, o sea, yo había cerrado completamente mi apartamento en Bogotá, había vendido mi carro, me había trasladado, o sea, y con la intención plena de asentarme en ese país que me encantaba, por muchas otras razones que además no tienen necesariamente que ver con el tema político. Caracas, yo estoy convencida, era el mejor vividero de América Latina. O sea, por su ubicación, por la ciudad, o sea, yo hice amigos facilísimos, o sea, me sentía como una venezolana más, la verdad. Siempre me sentí muy bienvenida, siempre me sentí muy en casa. Entonces, pues al principio, o sea, cuando ya decido como salirme, yo tuve también que hacer como mi propio duelo y mi propio proceso de, porque había vivido un desencantamiento también, pues que no era, por supuesto, el mismo desencantamiento que vivían millones de venezolanos que luego también salieron del país de manera masiva. Estamos hablando hoy en día de más de 7 millones de personas que se han ido y por razones pues mucho más graves que las mías, que simplemente fue no me quiero quedar a ver lo peor, creo que ya he visto suficiente, pero de todas formas ahí hay como una especie de desencanto que era importante. No sé si eso se transmite en el libro, tal vez sí, ¿no? Porque es algo que yo empecé a identificar también en todos los personajes a mi alrededor y eso empezó a ser como, empezó a ser una carga un poco pesada para mí de sobrellevar. O sea, cada vez que yo entrevistaba a alguien, siempre era una historia de desencantamiento, siempre era una historia triste, siempre era una historia, pues, a veces cargada de rabia, a veces cargada de impotencia, de muchísima frustración. Entonces, pues por eso también tomo la decisión de apartarme y por eso también necesité un tiempo de como para procesar todo eso y escribirlo después en otro registro cuando yo ya estaba afuera. Y me imagino, Catalina, que esa escritura te supuso una contención y una respiración. Es decir, ya hablábamos aquí hace poquito con María Fernanda Fitzgerald y le preguntaba algo que es lo mismo que tengo en la cabeza hablando contigo. ¿Cómo se protege uno de todo esto que tuviste que contar sin sacrificar la empatía y sin sacrificar la compasión y sin sacrificar una cantidad de cosas que normalmente se pierden frente a la normalización de lo violento, del malo, de lo que quieras? No, justamente eso es lo que no te puede pasar como periodista. El día que tú te vuelvas un cínico, el día que tú pierdas la empatía y pierdas la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, te jodiste como ser humano, te jodiste como ser humano. Entonces, pues yo no sé realmente uno cómo se protege de todo eso en, digamos, los cursos que yo he tomado ya después sobre cómo se maneja el tema del trauma y el estrés postraumático y todo eso. Hablan mucho como que los fotógrafos se protegen un poco más porque tienen una cámara. De alguna forma el lente ayuda a tener como una especie de barrera, les ayuda como a filtrar ciertas cosas, tienen el aparato enfrente. Los que somos reporteros y lo único que tenemos es una libreta de notas o una grabadora, pues estamos ahí viéndolo todo en primera fila. Ni siquiera tenemos ese lente por el cual, digamos, como que protegemos un poco la mirada. No hay protección. Y el que diga que uno se puede proteger y el que diga que uno se puede blindar, o sea, yo no le creo a esa gente, Camila. De verdad que no, no hay forma. O sea, si tú eres un ser humano que crees también
que es importante como tener empatía con los demás, pues es imposible que esas cosas no te empiecen a afectar. Es imposible. Entonces lo que hay que hacer es ya después tomar distancia y tratar, digamos, como de hacer algo transformador con eso. En este caso, tal vez es escribir un libro, es escribir, ¿no? O sea, de alguna forma que eso te sirva como un poco de catarsis. No, no sirve del todo, pero algo se transforma, digamos, en el proceso y creo que es importante hacerlo también por eso mismo. Catalina, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo para la audiencia. Hemos estado hablando con Catalina Lobo Guerrero sobre los restos de la revolución, crónicas desde las entrañas de una Venezuela herida, publicado en Aguilar en abril del 21 y ese mismo año, merecedor del premio de periodismo Simón Bolívar. Bueno, como te lo hemos escuchado decir, Catalina, y para los lectores que lo vayan a ver, pues yo creo que yo nunca había tenido mayor claridad frente a todo lo acontecido en Venezuela hasta que leí tu libro y hasta Ujú. que pude hacer las conexiones y entender esta información narrativa, política, histórica, pero a partir de la forma como tú la pones. Entonces, siendo siempre la diáspora venezolana y el tema de la escritura, un tema que aquí en Paredro, pues no hemos querido dejar de lado en ningún momento. Te agradezco mucho que nos hayas contado tu experiencia, que no es otra forma que invitarnos a entender las realidades desde su complejidad y no desde su superficie o desde su apariencia. No, Camilo, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, sí, yo creo que si uno quiere como, yo escribí ese libro para poder entender qué era lo que había pasado en Venezuela y la escritura como una forma también de acercarse a una realidad de la cual uno es más ignorante de lo que uno supone. Y solamente como adentrándose por completo en una historia es que uno llega como a entender muchas cosas y esa fue mi apuesta y esa es mi apuesta también hacia los lectores. O sea, que el libro ojalá ayude a comprender mejor lo que ha pasado en el país vecino, que no es fácil. Y ha estado como muy mediado también, como o sea, Venezuela se ha utilizado como caballito de batalla por todos los políticos en todo el continente, eh, pero sin mucha profundidad. Entonces, pues bueno, yo invito a los lectores que quieran acercarse al tema a leer los restos de la revolución. Así es, y yo estoy de acuerdo con esa invitación porque creo que esta es la oportunidad de poder saber todo aquello de lo que uno había querido preguntar y no se había atrevido, va a encontrar la respuesta aquí. Así que Catalina, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro. Recuerden que no importa desde dónde nos están escuchando, este libro lo pueden adquirir desde cualquier país a través de buscalibre.com, que además cuenta con miles de libros con envío en un solo día.